Una verdadera muestra de lo que el poder económico, pero sobre todo petrolero, puede hacer cuando se lo propone. En el momento en el que llegó Donald Trump con su nueva agenda petrolera, prácticamente los fortaleció sin medida. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Vamos a arrancar, por supuesto, con este tema del gigante petrolero británico Shell. Ellos han ganado un histórico caso contra grupos ambientalistas de los Países Bajos. Ellos habían exigido que la corporación energética redujera drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esta política económica, esta política climática, ha llegado a tal punto que es completamente absurda. El Tribunal de Apelaciones de La Haya revocó un fallo del 2021. En el caso fue presentado contra Shell por Amigos de la Tierra, otras ONGs y un grupo de personas, de acuerdo con la corporación en un comunicado que emitieron hace unas horas. Los activistas verdes demandaron a esta empresa desde el 2019 y en ese entonces argumentaron que Shell tenía la obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para poder proteger a la gente del calentamiento global. 2 años después, la sentencia ordenó a Shell reducir sus emisiones de carbono en un 45% para el 2030, esto en comparación con los niveles del 2019. La sentencia se extendió tanto a las emisiones de la empresa como a las causadas por el uso de sus productos. Ahora la compañía era responsable de aquellos que utilizaran sus productos, como el combustible que queman las personas en sus automóviles. Mejor eliminen todos los automóviles y ya, si tanto les molesta, si tanto les preocupa el calentamiento global. Pero como lo dicen en las redes sociales, en estas famosas reuniones ambientalistas, en estas cumbres para hablar acerca del cambio climático, cientos, miles de aviones privados llegan para reunirse, para hablar en estas cumbres, para darse golpes de pecho y decir que, por supuesto, están haciendo hasta lo imposible para detener el cambio climático, pero llegan en aviones privados. Todos y cada uno de los políticos, la mayoría, por no decir casi todos, llegan en aviones privados. Y se supone que están hablando del calentamiento global. En fin, la hipocresía. El tribunal dictaminó que la empresa de petróleo y gas debería seguir el acuerdo mundial de que era necesaria una reducción neta del 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero para la famosa Agenda 2030, que intenta limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, esto por encima de los niveles preindustriales. El objetivo fue establecido por un tratado internacional sobre el cambio climático, el Acuerdo de París del 2016, que empezó con todo este problema. El Tribunal de Apelaciones de La Haya desestimó la sentencia en su totalidad, porque no tenía lógica. Shell ya estaba trabajando para reducir sus emisiones, pero no lo pueden obligar a hacerlo de forma tan abrupta porque no es posible. No es tangible con respecto a lo que significa trabajar con el petróleo y el gas. Están haciendo hasta lo imposible por reducirlo, pero no pueden hacerlo de golpe. Según la agencia Reuters, el tribunal también afirmó que no estaba claro si estas exigencias de reducir las emisiones causadas por el uso de los productos de Shell ayudarían a luchar contra el cambio climático o no. Seamos honestos, Shell, la compañía o cualquiera de las petroleras en todo el mundo no tienen absolutamente nada que ver con aquellos que utilizan sus productos. Si tú necesitas calentar tu hogar y en este caso haces o tienes un equipo que requiere gas, que requiere petróleo, entonces simple y sencillamente lo vas a comprar. Pero esto no quiere decir que tengas que utilizarlo sin ningún problema y sea la compañía, en este caso Shell, el que tenga que pagar porque tú lo utilices. No vemos a estos ambientalistas quejándose o hablando o abriendo sus hogares para saber si tienen equipos que utilizan gas o petróleo, que utilizan madera, están talando árboles o con qué calientan sus hogares.
¿Qué es lo que realmente utilizan para cocinar? Ok, hay algunos que tendrán paneles solares, pero no todos, no todos. Y no hacen como tal una diferencia, en este caso, si utilizas un panel solar o no. Sobre todo porque eres uno de 1 millón. La corporación británica dijo que sigue comprometida con su objetivo de convertirse en una empresa energética con emisiones netas cero para el 2050. Están trabajando para reducir la mitad de las emisiones en sus operaciones para el 2030, pero la situación podría cambiar en el 2050, quizás teniendo mejor tecnología, teniendo mejores oportunidades, pero hoy no podemos hacerlo. Los últimos años han puesto de relieve la importancia del tema de la energía segura, asequible para las economías y la vida de las personas. Pero el problema es que en los últimos años, sobre todo gracias a la guerra, el precio del petróleo aumentó. El intentar conseguir energías limpias, seguras, no funcionó. Hay muchos países que saben que este tema de la Agenda 2030 o incluso el cambiar energías limpias no funciona como cuando llega el invierno y no tienes la energía necesaria para abastecer a todo un país y hacerlo de forma económica, por supuesto. Ese es el verdadero problema. Pero, si estas personas, que es como amigos de la Tierra, que califican este veredicto como un golpe a la justicia climática y que el fallo solo alimentará la determinación de los grupos climáticos mientras continúan desafiando a los grandes contaminadores, no va a servir absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque ya en los últimos meses, quizás, los últimos 2 años, ya las personas ya no toman en cuenta a las organizaciones ambientales. Tirar pintura a una escultura, tirar pintura a una, valga la redundancia, a una pintura, no sirve de nada. Te muestras intolerante, te muestras hasta cierto punto fuera del lugar. Si quieres luchar por tus creencias, por el medio ambiente, hazlo. Hazlo en casa. Empieza por tu hogar. Cambia tu sistema energético, empieza a crear tu propia granja, que por cierto, en algunos lugares, en algunos países ya no vas a poder tener una granja en tu casa, porque estás contaminando. El problema de esta situación es que van a continuar los ambientalistas exigiendo este tipo de reducciones drásticas de las emisiones de gases a todo, incluyendo a las vacas. Una multa para las vacas que emiten sus gases en el medio ambiente, algo que se ha hecho durante milenios, es una locura, pero bueno, así funciona. En este caso, este gigante petrolero Shell ya tuvo un veredicto a su favor, ya no tiene que hacerse cargo tampoco de los gastos que utilizan o las emisiones de los que consumen sus productos. Afortunadamente, porque por el otro lado, en Estados Unidos, la llegada de Donald Trump viene con un verdadero giro en el tema climático. No le interesa el tema o la Agenda 2030, no le interesa el tema del cambio climático, él ya lo señaló. Su postura es: vamos con el petróleo, el gas, vamos a invertir en esto. Necesitamos fortalecer la economía de los Estados Unidos y no se va a estar gastando millones en el tema de las energías limpias cuando tenemos ya una forma de fortalecer nuestra economía, darles energía barata a los ciudadanos estadounidenses, que es lo más importante, que no estén gastando en luz cuando no tienen para comer. El presidente electo Donald Trump ya tiene algunos cambios interesantes o lo que posiblemente serían miembros de su equipo político, de su gabinete. Todavía no los ha señalado oficialmente, pero ya se habla de algunos miembros de su equipo de política exterior basándose en su lealtad al concepto de Estados Unidos primero y sobre todo a su capacidad para priorizar los intereses nacionales por sobre posiciones ideológicas. De acuerdo con el New York Times, ya se hizo un poquito más
evidente que Trump estaba considerando al senador de Florida, Marco Rubio, para el cargo de secretario de Estado y al congresista Michael Waltz para el puesto de asesor de seguridad nacional. Ambos ya han expresado opiniones sobre política exterior que podrían calificarse de neoconservadoras en el pasado, pero en los últimos años, tanto Rubio como Waltz empezaron a cambiar su enfoque para estar más en línea con el movimiento Estados Unidos primero de Donald Trump, sabiendo, quizás, posiblemente, que llegaría nuevamente a la Casa Blanca Donald Trump. Ahora afirman que Trump puede terminar con un equipo de política exterior compuesto por leales profundos, pero con raíces en enfoques republicanos familiares. A principios de esa semana, el New York Times también informó que Rubio, quien se encuentra entre las 3 personas consideradas para dirigir el Departamento de Estado de los Estados Unidos, probablemente va a apoyar el supuesto plan de Trump para presionar a Ucrania para que acepte la paz con Rusia, que abandone también sus planes de unirse a la OTAN porque existe la posibilidad de que Estados Unidos deje la OTAN. Pero el senador, que inicialmente fue un firme partidario de la ayuda militar estadounidense a Kiev, ha expresado recientemente su preocupación por el papel de Washington en este conflicto y ha pedido sentido común en la entrega de todos los recursos. Entonces podríamos empezar a dudar si realmente quiere cortar de raíz esta guerra, decir ya no te vamos a dar armas, ya no te vamos a dar recursos, tienes que aceptar el acuerdo sí o sí. O solo lo está haciendo para ocupar un cargo y más adelante va a hacer un par de negocios por ahí que le darían una oportunidad para entregarle recursos a Zelensky. Es que finalmente es una minita de oro. Seamos honestos, al final del día es una mina de oro. Una forma de conseguir recursos, le pagas a Zelensky, Zelensky te regresa una parte, gracias por ayudarme, y listo. Y vas recibiendo recursos como si nada estuviera pasando. Un extra. Pero con la nueva política que intenta implementar Donald Trump, quizás esto ya no se pueda hacer. De hecho, en el mes pasado se decía que Estados Unidos estaba financiando activamente una guerra de estancamiento, que necesitaban llegar a una conclusión antes de que Ucrania retrocediera 100 años. Waltz, ex boina verde, por cierto, también ha pedido anteriormente un mayor apoyo estadounidense a Kiev en su lucha contra Rusia, pero también a principios de este año votó en contra de un importante paquete de ayuda para Ucrania, argumentando que la administración de Biden no había logrado definir el objetivo de Estados Unidos en Ucrania ni su estrategia para lograrlo de forma lógica. El congresista también compartió las críticas de Trump a los aliados de Washington en la OTAN, ha arrepentido a los miembros del bloque por no cumplir con sus compromisos de gasto militar en materia de la defensa, como lo ha hecho Estados Unidos y otros países más. Pero como señalaba este medio, tanto Waltz como Rubio también podrían desempeñar un papel influyente en las futuras relaciones de Washington con Beijing, porque si bien podría acercarse a Rusia, ambos legisladores son partidarios de un enfoque económico más duro hacia China. Trump todavía no dice nada, públicamente por lo menos, sobre el posible gabinete o cuál va a ser el futuro de su gabinete. Pero hay que tener mucho cuidado. No queremos salirnos de una guerra para entrar a otra. Eso es lo más importante a destacar. Y entre los cambios que se han ido mencionando en los últimos días, precisamente llegó uno que llamó mucho la atención. El presidente Donald Trump ha anunciado que los magnates empresariales Elon Musk y Vivek Ramaswamy dirigirán un nuevo departamento de eficiencia gubernamental, el DOGE, durante su segundo mandato en la Casa Blanca. En un comunicado, en una declaración, reveló que juntos estos dos maravillosos estadounidenses allanarán el camino para que mi administración desmantele la burocracia gubernamental, elimine las regulaciones excesivas, recorte los gastos innecesarios y, por supuesto, reestructure las agencias federales. Aquí sería aproximadamente una especie de acciones como las que hizo Argentina. Recordemos que
Javier Milei empezó a recortar todos y cada uno de sus ministerios. Dijo, estos ministerios no sirven para absolutamente nada, solo los estamos manteniendo, estamos gastando mucho, se van. Todos estos ministerios se van. Nos quedamos con lo fundamental para poder que prácticamente el país siga adelante, pero nada más. Y ahora empezó lo que sería una despedida masiva de ciudadanos. Les van a hacer pruebas a partir del mes de diciembre, les van a hacer pruebas a todos los trabajadores para saber quiénes son competentes y quiénes no. Obviamente, si haces las cosas bien, paulatinamente, no de golpe, podría ser un buen trabajo, un buen proyecto. Desmantelar poco a poco esta burocracia que hace que sea un gasto de más de 6.8 billones de dólares al año, tan solo en mantener a todos los burócratas. Pero Elon Musk, y lo platicaba en un en vivo en mi canal, Gaby López Informa, lo platicábamos en la noche, el detalle, y quizás muchos lo olvidan, es que Musk, bueno, en este caso Vivek, y también Donald Trump, son empresarios. Decían, es que están tomando a Estados Unidos como si fuera una empresa. Sí, porque así lo deben de manejar ellos en este momento porque es lo que conocen. Imagínense a estos tres personajes, o por lo menos a Musk y a Donald Trump, diciendo, vamos a comprar esta empresa. Esta empresa se llama Estados Unidos y necesitamos echarla a andar porque tiene deuda, tiene problemas, hay cientos de trabajadores que no hacen absolutamente nada, tenemos que, a las diferentes sucursales, tenemos que enviarles recursos para que se pongan también al día y revisar cada una de estas, que no tengan a personas que estén cobrando un súper sueldo y que no estén trabajando. Esta es la forma en la que van a manejar Estados Unidos, como si fuera una empresa. Si hay algo que saben hacer es tomar algo y hacerlo inmensamente rico y poderoso. Esperemos que ocurra. Realmente esperemos que ocurra. También señaló que este nuevo departamento se convertirá potencialmente en el proyecto Manhattan de nuestro tiempo. En el comunicado se refirió a este programa de investigación nuclear de la Segunda Guerra Mundial que le permitió a Estados Unidos construir la primera bomba atómica del mundo. Quizás impulse este proyecto de llegar a la Luna o llegar a Marte de Elon Musk. Pero también dijo una cosa, Musk va a dirigir Dodge, trabajará en conjunto con Ramaswamy, sin especificar sus títulos de trabajo exacto de la nueva agencia gubernamental, pero Musk es el que dirigirá este proyecto. Y si hay alguien que se ha estado divirtiendo de todo esto, es precisamente Elon Musk. Hoy compartía un mensaje de, entonces, ¿qué dirías que haces aquí? Con una foto muy interesante. Él ya entrevistando a cada uno en su nuevo cargo de Dodge. Definitivamente alguien se está divirtiendo en todo lo que va a ocurrir en Estados Unidos a partir de ahora. Y bueno, esperemos que sea para bien de los ciudadanos estadounidenses y que no lleguen solo a robarles todo lo que tienen. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.